wholesale denied, and it's appalling. Los derechos de los palestinos, incluso de los niños, son denegados a gran escala y es escalofriante. Es impresionante, dice el funcionario. Después no puede seguir respondiendo a las preguntas que le traducen y se quiebra en llanto frente a las cámaras. Lejos de apenarse por el hecho, el delegado de las Naciones Unidas, testigo de primera línea, envía un mensaje a través de su cuenta en Twitter que dice, @ChrisGunness, hay ocasiones en que las lágrimas son más elocuentes que las palabras. Las mías son insignificantes en comparación con las de Gaza. Y además adjuntó el video de la entrevista. En Caracas, en el histórico cuartel de la Montaña, el primer mandatario anuncia que Venezuela acogerá a niños palestinos heridos y huérfanos. Con nuevas iniciativas con el pueblo palestino a todos los niveles de ayuda nacional e internacional, empezando por la convocatoria a una gran marcha el próximo sábado 2 de agosto en todas las ciudades de nuestra amada Venezuela, en solidaridad con el pueblo palestino. Convocamos a todo el pueblo de Venezuela, a las comunidades árabes, a las comunidades internacionales que viven aquí, a la gran marcha el sábado que viene, de amor, de solidaridad con el pueblo palestino, a rechazar la masacre y el genocidio del Estado de Israel contra el pueblo árabe palestino. ¿Están de acuerdo? Aprobado. Hasta ese momento se hablaba de 1.428 personas muertas en Gaza y otras 8.000 heridas en los 24 días de operación militar israelí sobre la Franja. La humanidad ha conocido operaciones militares de exterminio antes, ¿verdad? ¿Quién puede olvidar la operación de exterminio contra el pueblo judío que adelantó la ultraderecha del capitalismo financiero que representaba Hitler? ¿Quién puede olvidar eso? Y el repudio que en la historia eso generó después. Porque cuando estaban exterminando al pueblo judío, callaron las voces. Y los medios de comunicación de entonces, el CNN de entonces, justificaba la matanza contra el pueblo judío. Y lo callaron por años. Fue después que llegó el Ejército Rojo, victorioso, a Berlín, y fue el Ejército Rojo de la Unión Soviética que liberó todos los campos de concentración de los nazis contra los judíos, que se destapó el exterminio y la guerra que se aplicó contra el pueblo judío. Y fue cuando la humanidad se conmovió y surgió toda la solidaridad contra el holocausto judío, ¿verdad? Eso es historia reciente. Y esto lo decimos para los que callan o en el mundo justifican y dicen que lo que hay es una guerra entre Israel y Palestina. No hay guerra. Israel, reconocido por la ONU, es una potencia ocupante que viene desalojando a los palestinos de su territorio histórico y ha adelantado una guerra de exterminio para desalojar Gaza y apoderarse de la franja de Gaza. Porque al frente de las costas de Gaza, además, hay una reserva de recursos naturales de las más importantes del mundo. Por eso están exterminando al pueblo palestino, entre otras razones. Es una guerra racista basada en una supuesta superioridad de carácter religioso que asume la élite de Israel. Por eso yo ratifico aquí en el Congreso del Partido Socialista un llamado humanista al pueblo judío que vive en nuestras tierras, Venezuela, que vive en el mundo entero, al pueblo judío que vive en Israel, para que paren la masacre, paren el exterminio contra el pueblo palestino que tiene derecho a vivir. Basta de asesinar niños y niñas inocentes. No tienen ninguna justificación, porque resulta que Israel tiene las Fuerzas Armadas
más poderosas tecnológicamente del mundo, utiliza los satélites estadounidenses para seleccionar objetivos, misiles, aviones de combate y drones de la mayor precisión. Como dice Eduardo Galeano, Israel no mata por error, mata por horror. Calcula el ataque. Han destruido más de 50 sinagogas. Perdón, mezquitas, corrijo, más de 50 mezquitas. Han amenazado iglesias católicas, entre ellas la de un cura, creo que de nombre Jorge Hernández, argentino. Y el gobierno argentino se le plantó al Estado de Israel. Han destruido sedes de Naciones Unidas, donde estaban refugiados mujeres y niños. Escuelas, hospitales, con ataques certeros. No es error, la bomba cae donde es calculada. Y el objetivo es exterminar al pueblo palestino. Yo les digo a ustedes, hermanos, nos vamos a quedar de brazos cruzados. La humanidad se va a quedar de brazos cruzados. Si la revolución bolivariana hubiese existido en el año 43, 45, si el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico hubiésemos existido en el año 43 y 45, hubiéramos sido los primeros que hubiéramos marchado en defensa del pueblo judío exterminado por Hitler. Hoy somos los primeros que debemos ir a la solidaridad con el pueblo palestino, que está siendo exterminado, camarada. Ya no cabe en el cuerpo tanto dolor diario, ya no cabe tanto dolor que sacude la humanidad. Así que están convocados. Pero además hay otras iniciativas que estamos trabajando. Ya le he anunciado a la embajadora del Estado palestino, un aplauso a la embajadora, se encuentra aquí con nosotros. La embajadora, yo quisiera que le diera un saludo, embajadora, al pueblo de Venezuela. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva el presidente Maduro! Nosotros nos honramos que Palestina sea latina. Gracias por todo lo que hacen por nuestra gente, por nuestro país. Gracias al PSUV, gracias a Venezuela, gracias a ustedes. Embajadora Linda Sobet Ali, gracias. Le he informado a la embajadora que estamos proponiendo en el seno del ALBA la creación de una casa de abrigo en nuestros países del ALBA. Ya yo he decidido crear una casa de abrigo con el nombre de Hugo Chávez para traer a los niños y niñas heridas en la guerra y a aquellos niños y niñas que han quedado sin sus padres, sin sus madres, que han quedado huérfanos. Vamos a traerlos a Venezuela y vamos a acogerlos con el amor y con los acuerdos con el Estado palestino. Algunos de estos niños y niñas vamos a buscarle padres y madres venezolanos y venezolanas. Gracias a ustedes por ser tan humanos, por estar con nosotros, más de nuestros hermanos los árabes. Gracias. Estoy de acuerdo con la consigna que han cantado
en este momento. Palestina aguanta, resiste, que el mundo se levanta. Y el mundo debe alzarse, la opinión pública del mundo. Como yo le he dicho y lo reitero, en primer lugar, el pueblo judío del mundo. Por amor a Dios, por Dios. Dios Padre, nuestro Señor, te pedimos por Palestina, con todo el amor que puede caber en nuestro corazón. Pedimos, a nombre de nuestro Dios, que haya justicia con los asesinos del pueblo palestino. Y llamamos al pueblo judío en nombre de Dios a alzar su voz de dignidad y paren esta masacre que no tiene justificación ninguna. Paren esta guerra de exterminio. Y llamamos a los pueblos musulmanes, a los pueblos árabes, a los pueblos de América Latina, a todos los pueblos del mundo. Esta es la causa más justa que por mucho tiempo antes la humanidad pudiera asumir para sí. Es la causa más justa, la causa del derecho a la vida del pueblo palestino, al derecho a su tierra, al derecho a convivir en paz en la tierra en donde han vivido por varios siglos, por milenios. Esa es la evolución histórica desde 1946 y la partición anterior a la partición de Palestina, ¿no? La zona de color verde era el territorio que correspondía a Palestina. Desde luego, las grandes potencias salieron debiéndole una vela a cada banco, no a cada santo, ¿no? Y la banca Rothschild tuvo bastante que ver en esto y se logra, con el beneplácito de todo ser humano bien nacido después del sabido el desastre del Holocausto, que hubiera una patria para el pueblo hebreo. Le correspondía en esos momentos, en el 46, la zona blanca. Luego, en el 47, llega la partición, y aquí aparece la Franja de Gaza, que ya no es esto tampoco, es esta franja, y por algo le llaman la franja. Y aquí es que están los grandes yacimientos de petróleo y de gas, por eso no le dejan ni usar ni el espacio aéreo ni su mar, y le disparan desde el mar. Andando el tiempo, la Franja de Gaza y lo que quedaba para los palestinos. Y un poquito más acá, la realidad bastante contundente, ¿no? Las manchitas verdes, sin faltar aquí, voy a señalarla aquí, la Franja de Gaza, la que tienen acá, es lo que va quedando junto con las otras manchas verdes. Como ven, entre este mapa de la década del 40 y esta realidad de ahora, el grafismo es bastante contundente. Bueno, está pasando en Gaza ahora. Cuando decimos en pleno desarrollo, es en pleno desarrollo. Continúan incesantemente los bombardeos. Hay algunas luces desafiantemente encendidas. No amanece todavía. Detrás de esa línea de luces está el Mediterráneo. Escuchemos unos segundos más. El infaltable y rebelde gallo palestino. No hay paz para la Franja de Gaza, ¿no? Volvemos a estudio, señor director. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se pierdan el segundo bloque. Yo no me lo perdería. Ya volvemos.